Bueno, vamos a pasar ya a la ponencia inaugural de la jornada. Es para mí un honor presentaros a Stephanie Hatch. Ella es vicedecana de Cultura, Diversidad e Inclusión y profesora de Sociología y Epidemiología en el Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencia del King's College de Londres. Lidera el grupo de investigación en desigualdades en salud. Y este grupo y ella se centran en investigar las desigualdades en salud mental en comunidades vulnerabilizadas, con especial énfasis en la raza y en su intersección con otras identidades sociales o ejes de desigualdad. Ella misma también comentará algo más relacionado con quién es y con de dónde viene, así que le doy ya la palabra para que pueda hacer su ponencia. Eskerrik asko y I'm so happy to have you. Un placer tenerla aquí con todos nosotros. Muchísimas gracias por venir, Stephanie. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme a participar en este evento. Gracias a los organizadores, por supuesto, por la invitación. Es un honor, es un privilegio estar aquí para dirigirme a vosotros y explicar el trabajo que hacemos nosotros para abordar este problema mundial. A mí me gusta empezar todas las presentaciones explicando cuál es mi cargo. Bueno, tengo un acento americano, igual a algunos os consta. Me he criado en el sur de Estados Unidos. Soy hija de una enfermera jubilada y ella ha inspirado gran parte del trabajo que yo estoy realizando hoy. Mi madre ha sido enfermera y hay otros miembros de mi familia que se han dedicado a la enfermería y a la enseñanza y que han sido víctimas de racismo. Hace 20 años salí de Estados Unidos, emigré al Reino Unido y me quedó patente el grado de desigualdad que existía en el sistema sanitario. Vi que enfermeros, enfermeras, matronas de grupos minoritarios eran objeto de discriminación. La verdad es que es un tema muy incómodo para muchas personas. Y en las palabras introductorias de hoy ya habéis explicado que es un problema de alcance mundial que tiene una larga y dilatada historia, algo que viene de tiempo atrás, y es más fácil no hablar de la discriminación y el racismo. Y es muy importante que abordemos este problema junto. Mi grupo de investigación se centra en la desigualdad, en la discriminación, analizamos los distintos sectores y queremos abordar la equidad desde un enfoque sistémico. Esto es muy importante, no solo se puede abordar la desigualdad desde un sector porque permea en todo. Hoy estamos sentados aquí en una universidad que educa a los alumnos. Algunos de vosotros quizás acabáis estudiando medicina y aquí ya estamos pasando del sector de la educación al sector sanitario. Es muy importante que abordemos este problema desde todos los sectores. Mi grupo tiene una ética. Nosotros analizamos la equidad, la reciprocidad, la sostenibilidad. También queremos promover un enfoque más inclusivo basado en evidencias. Eso es muy, muy importante porque gran parte de lo que sabemos no se basa en la inclusión de esa mayoría global. Se trata de construir evidencias. Con esas evidencias, con esa información podemos tomar medidas. Yo trabajo con el gobierno, trabajo con el sistema de salud NHS del Reino Unido. Luego os voy a hablar de lo que hacemos para asesorar al NHS. Nosotros tenemos un observatorio de la raza en el NHS. Yo formo parte de este observatorio. Me parece una institución muy importante. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo hace un análisis de la situación y los problemas
Echad un vistazo a esta diapositiva para comprender bien cuáles son las desigualdades de salud. En el Reino Unido vemos que todos los ámbitos de la salud se ven afectados por la desigualdad y la discriminación. Vemos una situación de desigualdad a todos los niveles. Ahora bien, no podemos abordar este problema si no damos un paso atrás y pensamos en los sistemas de opresión que explican cómo nos relacionamos. Nosotros formamos parte de una sociedad en la que existe el racismo, una sociedad racializada y al final esto influye en cómo nos relacionamos y no solo tenemos que pensar en el racismo, sino también tenemos que pensar en otros sistemas de opresión. Solo he recogido algunos en la diapositiva y todos estos sistemas de opresión están relacionados. Hoy me voy a centrar en el racismos, pero tenemos que pensar en otros sistemas de opresión. Al final, no solo tenemos un único sistema de opresión, con frecuencia lo que ocurre es que hay un efecto acumulado de estos sistemas de opresión. Esta es una imagen de una manifestación reciente en el Reino Unido. El verano pasado tuvimos algunas manifestaciones contra el racismo. Esto es muy bueno para sensibilizar y concienciar. En las palabras introductorias a este evento se decía que es muy importante que combatamos el racismo institucional. Tenemos que desarrollar enfoques para combatir el racismo. Cuando hablamos de antirracismo, ¿a qué nos referimos? Estamos utilizando algunos términos de forma muy habitual y muchas veces se nos olvida el significado, por ejemplo, cuando hablamos de interseccionalidad. Ahora me gustaría deciros que nosotros trabajamos con la doctora Tamara Jones del Reino Unido, que ha desarrollado un marco para combatir el racismo institucional. Ella establece que en primer lugar tenemos que nombrar, explicitar el racismo. Es muy importante nombrarlo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que lo niega. ¿Cuántas veces habéis oído a alguien decir, bueno, pero eso verdaderamente es una actitud racista? ¿Cómo lo puedes demostrar? ¿Es racismo? He visto a un líder senior la semana pasada que me preguntaba, oye, pero ¿cómo demuestras y evidencias que hay racismo institucional dentro del servicio de salud mental? Y yo pensé, bueno, no es mi responsabilidad, teniendo en cuenta el historial de racismo en el país, te corresponde a ti como líder de mostrarme que tu institución no es una institución racista. Es muy importante verbalizar y nombrar el racismo, reconocerlo como tal. En segundo lugar, tenemos que comprender cómo opera el racismo, qué impacto tiene. Luego me adentraré en los detalles y a partir de ahí tenemos que organizarnos de forma colectiva y trazar una estrategia para la acción. Y me refiero a desde medidas pequeñas a medidas de gran alcance como el cambio de políticas. He utilizado el término racismo y me gustaría compartir una definición del racismo para que todos estemos alineados. Estamos hablando de un sistema. El racismo es un sistema en virtud del cual se estructura la oportunidad y se asigna el valor en función de la interpretación social de la apariencia, de los fenotipos, del color de la piel. Yo viajo alrededor del mundo y soy una mujer negra, de piel negra pero clara, y a veces viajo a Brasil, por ejemplo, y me llaman blanca, porque soy la persona que tiene la piel más clara de la sala. Luego viajo a otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, y yo me he criado en el sur. Y ahí, bueno, pues tengo un aspecto muy similar al de los residentes de esa zona. En el Reino Unido me identifican como de clase mixta. Yo tengo 4 abuelos negros
Pero bueno, soy una mezcla y como ven, tengo el color de piel que tengo. Yo me identifico como mujer negra. Hay una construcción social y en términos sencillos podríamos decir que el racismo beneficia de forma injusta a algunos grupos, perjudica también de forma injusta a otros grupos y consume o chupa la fortaleza de la sociedad. Al final lo que estamos haciendo es discriminar a grupos de personas por el color de su piel, algo que es del todo ridículo, pero esto es algo que se hace, que persiste y también tenemos que pensar en el proceso a través del cual esto se produce. Me refiero a la racialización. No solo estudiamos el racismo, sino también la racialización, el proceso de alteridad. Yo me trasladé al Reino Unido, pertenezco a un grupo minoritario y minorizado y me trasladé al Reino Unido ya como adulto y durante mi vida he desarrollado estrategias para combatir el racismo y la discriminación. Pero pensad en esas personas que emigran a otro país y que son discriminadas, que se convierten en un otro. Yo nunca me olvidaré de la cita de una mujer a la que entrevistamos y que habíamos identificado como mujer negra africana. Y esta mujer en la entrevista, que por cierto emigró con 40 años de edad al Reino Unido, nos dijo, bueno, antes nunca había tenido que pensar que era negra y de pronto eso se puso de manifiesto, de pronto eso cobró una importancia. Yo desde muy jovencita era muy consciente de mi raza, porque al final yo vivía en un entorno donde coexistían distintas razas y yo ya sabía que en algunos barrios me iba a sentir más cómoda que en otros. Cada uno de nosotros nos exponemos de forma distinta a la discriminación y el racismo. Esto lo vemos también en las escuelas. En la escuela primaria muchas veces nos enfrentamos por primera vez a estas dinámicas. Y evidentemente todo depende del contexto social, pero en función de tu raza, en algunos contextos eso influye en las oportunidades que podrás disfrutar durante tu vida. Hay una trayectoria de vida que se ve muy afectada por la raza. Hay muchas personas que están expuestas de forma innecesaria, injusta a la discriminación. Y mi equipo de investigación no solo analiza la experiencia de la discriminación, sino también la condición de testigo o observador de la discriminación. Hay personas que no tienen las mismas oportunidades porque pues no se va promocionando a personas de su raza. Nosotros hemos analizado la literatura y sabemos que la discriminación es un mecanismo para la persistencia del racismo. Y la discriminación y el racismo tiene un impacto en la salud física y la salud mental. Sobre todo vemos asociaciones con la salud mental y también tiene un impacto en los servicios sanitarios o de salud. Es muy importante que tengamos en cuenta cómo vivir la discriminación tiene un impacto en la salud mental y también ser testigo de la discriminación tiene un impacto en nosotros. En nuestros estudios hemos visto cómo eso se traduce en un mayor problema de ansiedad, porque muchas veces cuando hay discriminación evidentemente hay un ambiente de trabajo tóxico. Nosotros hablamos mucho de cultura y es muy importante que tratemos de cambiar la cultura existente.
Seguro que habéis oído hablar de servicios que adaptan su cultura, seguro que han oído hablar de la competencia cultural, pero yo creo que todo tiene que partir de la humildad cultural. Todos en esta sala tenemos una serie de ventajas y de desventajas, pero es muy importante que seamos conscientes de ellas. Nosotros en el equipo hacemos un ejercicio de reflexión para, en primer lugar, analizar cuál es nuestra posición, cuáles son nuestros sesgos a la hora de realizar nuestro trabajo. Yo hoy me gustaría centrarme concretamente en la seguridad cultural. La verdad es que estamos avanzando mucho en este ámbito. La seguridad cultural se centra en la justicia social y una enfermera maorí co-desarrolló junto con Ramsden este concepto de seguridad cultural. Ellos analizaron los desequilibrios de poder en los servicios sanitarios, analizaron la situación de dominio cultural en Nueva Zelanda. Nosotros en nuestro trabajo también tratamos de identificar organizaciones racializadas. ¿Cómo se pueden identificar? Básicamente lo que hacemos es valorar si una organización está favoreciendo o perjudicando a algunos grupos o colectivos en concreto. Por ejemplo, vemos que algunas organizaciones tratan o consideran la condición de ser blanco como un valor, una credencial. Luego os hablaré de un estudio que se ha realizado entre estudiantes de enfermería británicos de raza blanca. Por cierto, este estudio se basa en unas entrevistas cualitativas que realizamos entre estudiantes y pues básicamente vimos que la condición de ser de raza blanca había ayudado a algunos estudiantes en su trayectoria. Evidentemente, la pregunta que debemos hacernos es ¿quién cuida de los cuidadores? Y no solamente me centro en lo que son los cuidadores retribuidos, sino también los cuidadores invisibles, los no remunerados. Me refiero a quienes cuidan de un ser querido en su día a día. Hay muchos profesionales sanitarios que se dedican a cuidar de los enfermos, pero que también cuidan a sus seres queridos en casa. Algunas personas les sorprenderá saber que el NHS es el principal empleador de grupos minorizados, raciales y étnicos. En el Servicio Público de Salud británico, NHS, tenemos 200 nacionalidades representadas. Estamos hablando de un personal muy diverso. Hay doctores, enfermeros, enfermeras de todas las nacionalidades que trabajan para el NHS. Aquí me gustaría presentarles a algunos miembros de mi equipo que han participado en el estudio TIDES. El equipo ha ido creciendo y en esta diapositiva ven también imágenes de enfermeras que se han acabado incorporando a nuestro equipo. Nuestro enfoque de investigación es participativo, luego lo explicaré. El estudio TIDES tiene dos fases. Empezamos centrándonos en Londres, analizando la discriminación experimentada tanto por los pacientes como los profesionales sanitarios para tratar de comprender cómo la discriminación genera y perpetúa las desigualdades que vemos en los servicios sanitarios. ¿Por qué nos centramos en Londres en la fase inicial?
Pues porque en el NHS tenemos un estándar de raza que lo que hace es puntúa distintas métricas e indicadores que nos ayuda a comprender qué se está viviendo a nivel del trust o el fideicomiso. Esta figura el trust incluye un hospital. Para daros un ejemplo, el fideicomiso del sur de Londres cubre una población de 1,2 millones de personas en 4 vecindarios del sudeste de Londres. Este estándar de raza en el lugar de trabajo recopila datos a partir de una encuesta anual del personal y esto les permite identificar problemas. Nosotros hemos analizado esos datos como parte de nuestro estudio y hemos comprendido que además de esos datos teníamos que recabar más información. Nosotros hemos tratado de hacer un seguimiento de cómo esa discriminación incide en las desigualdades. Es curioso porque estamos hablando de que Londres es la ciudad más culturalmente y étnicamente diversa del Reino Unido, pero hay mucha discriminación. También me gustaría decir que realizamos este estudio también coincidiendo con la epidemia de la COVID. En la fase 2 del estudio TIDES hemos visto el impacto también del COVID en las desigualdades. Nosotros, como parte de este estudio, utilizamos métodos cualitativos y cuantitativos. A nivel cuantitativo, pues nos basamos en los datos secundarios. A nivel cualitativo hacemos entrevistas, analizamos estadísticas de los hospitales desde la mortalidad, estadísticas de natalidad y cuando hacemos encuestas identificamos a participantes y después realizamos entrevistas. Nosotros creemos en los enfoques translacionales y, por ejemplo, estamos explorando el uso de la realidad virtual. Hemos querido evaluar el sesgo y cómo afecta la toma de decisiones clínicas. Luego os daré más información. Y en cuanto al trabajo que hemos hecho en relación con el COVID, hemos cubierto no solo la zona de Londres, sino Inglaterra en su conjunto y como parte de la fase 2 hemos lanzado una encuesta a gran alcance, hemos realizado entrevistas entre el personal del NHS y no solamente hemos entrevistado a enfermeros, sino también a otras partes interesadas, a trabajadores sociales, a gerentes, a líderes. Nosotros nos hemos reunido como parte de este estudio también con los desarrolladores de un programa de realidad virtual que lo que hace es te brinda escenarios de formación inmersivos para ponerse en la piel de quien sufre la discriminación. Hay personas que niegan la existencia del racismo y es interesante que estas personas participen en esta formación de realidad virtual para ponerse en la piel de quienes sufren la discriminación. Antes he dicho que nuestro proceso es participativo. Lo voy a explicar. Nosotros queremos que los profesionales sanitarios sean también investigadores. El proceso además ha de ser iterativo. La idea es que las preguntas que se plantean después sean abordadas no solo desde el prisma de la literatura, sino desde todos los enfoques. Lo importante es ir recabando input y revisando la evidencia, ver qué es relevante para los profesionales sanitarios y ahí ven las distintas etapas del proceso. Nosotros no nos vemos a nosotros como los expertos. ¿Quiénes son los expertos? Quienes viven y experimentan ese racismo, esa discriminación. Cuando uno hace investigación a este nivel es muy importante
que todo el mundo utilice el mismo lenguaje, y por eso hemos desarrollado esta formación de 10 semanas gratuita sobre investigación comunitaria, y básicamente con esta formación queremos formar en cuanto a métodos de investigación. Esto al final se traduce en una mayor confianza en la investigación. Porque, para ser francos, a la gente les aburren los estudios de investigación, están ya hartos, y nosotros tratamos de explicarles bien qué hacemos con sus datos para que sean más accesibles. Como parte del estudio TIDES, publicamos un estudio para tratar de comprender la naturaleza de la discriminación, y hemos podido centrarnos en los grupos más afectados. Por un lado, las mujeres; por otro lado, a quienes pertenecen a grupos étnicos negros y migrantes. También nos hemos centrado en el grupo profesional más impactado por la discriminación, que son los y las enfermeras. Esto nos ha permitido ver quiénes se llevan la peor parte, y hemos visto que la discriminación muchas veces se producía conjuntamente con el acoso y la intimidación. El profesor David Williams de Harvard tiene una métrica a la discriminación, y básicamente se centra en el concepto de trato desigual. Básicamente entrevistas a las personas para que te den el motivo de la discriminación, el motivo percibido de la discriminación. Y aquí ven los motivos percibidos de discriminación esgrimidos por los profesionales sanitarios. Bueno, pues ahí podéis ver en la tabla que la raza y la etnicidad se citan como los principales motivos de discriminación. El estándar de NHS de raza no era capaz de ver el impacto que tiene la discriminación en las personas. Nosotros les hemos demostrado a los gerentes del NHS que, al exponer a su personal a situaciones de discriminación, eso se traduce en una peor salud mental de los trabajadores, se traduce también en bajas más prolongadas por enfermedad, también se traduce en una infrarrepresentación en roles de liderazgo. Además, estas personas minorizadas tienen una mayor probabilidad de ser objeto de acción disciplinaria, lo explicaré más tarde, y básicamente nos ha dado mucha información de los impactos que tiene esa discriminación. También se traduce en una menor retención del personal. Este es un gran problema. Vemos que hay una falta de personal sanitario en el Reino Unido y en todo el mundo. Nosotros queremos que los enfermeros y las enfermeras vengan motivados y motivadas al lugar de trabajo, pero muchas veces acaban dejándolo por casos de discriminación, de acoso, de intimidación. Hay un nivel de retención muy bajo. Hemos publicado un artículo que trata de explicar estas dinámicas. Aquí ven algunas de las conclusiones de este estudio. En Londres, por ejemplo, tenemos una altísima diversidad. Sin embargo, también tenemos una muy baja inclusión, y esa dinámica de alta diversidad y baja inclusión determina los procesos de exclusión en los equipos. Luego hay otros factores interrelacionados. Al final estamos hablando de que el racismo está vinculado a muchos otros factores, y hay personas que al final acaban cambiando de equipo o abandonando el NHS que fruto de estas dinámicas. Una de nuestros estudiantes de máster redactó conjuntamente con otros autores este estudio
que analiza de forma cualitativa las experiencias de los estudiantes de enfermería en el NHS de Londres para tratar de abordar las desigualdades étnicas durante la colocación clínica. Muchas enfermeras y muchos enfermeros de grupos étnicos minorizados experimentaron racismo y también discriminación por su religión. Y lo que ocurría es que estos enfermeros y enfermeras que pertenecían a estos grupos minorizados no veían mentores de su raza. Yo recuerdo que yo misma me he encontrado en esa situación, no ver líderes de mi raza. Yo he querido ser una role model, una fuente de inspiración para otros como yo. Y en este estudio, los estudiantes de enfermería decían que si no ves a alguien con tu apariencia en un puesto de liderazgo, al final eso tiene un impacto. Y ahora me gustaría compartir el trabajo que hemos realizado en relación con la pandemia de la COVID. E insisto, como parte de este estudio participamos con distintos grupos y fue un enfoque participativo. Fueron los profesionales de la salud quienes nos dieron los temas que iban a ser sujetos a estudio. Durante horas y horas organizamos talleres para tratar de comprender qué estaban viviendo. Y había muchas cuestiones que no afloraron en la prensa, pero como parte de este estudio, muchos profesionales de la salud nos dijeron que en el pico de la pandemia, cuando estaban falleciendo profesionales sanitarios, había equipos completos en los que los profesionales sanitarios blancos estaban teletrabajando desde casa, mientras que los profesionales sanitarios de grupos minorizados estaban yendo al lugar de trabajo, al hospital a trabajar. Esto en el pico de la pandemia. Y aquí en esta diapositiva trasladamos el impacto en la salud mental entre los profesionales de la salud. No solamente publicamos artículos, sino que también tratamos de dar visibilidad en la prensa a nuestros estudios. Nos parece fundamental compartir la evidencia y que no solo se circunscriba al ámbito académico, tenemos que llegar a la gente. Y no me gustaría hablar de la realidad virtual. Muchos hablamos del antirracismo, de cómo combatir el racismo, pero ¿cómo podemos hacerlo? Pues nosotros nos estamos apoyando en la tecnología de la realidad virtual precisamente para formar al personal, para combatir el racismo. Antes ya os he mencionado que tenemos este programa para que la gente se ponga en la piel de quienes sufren el racismo y la discriminación. Nosotros, como parte de esta iniciativa, colaboramos con colegas de la Facultad de Psicología, también colaboramos con Helen Welsh del equipo de aprendizaje de Moodle y como parte de esta iniciativa destinada a analizar el sesgo y la discriminación y nosotros lo que hacemos como parte de esta iniciativa es utilizar avatares de pacientes. Muchas veces en los estudios de investigación tienes muchas limitaciones, pero con este programa de realidad virtual es bien sencillo. Utilizamos avatares de clientes para representar distintas edades, géneros, etnicidad, raza. Queríamos
analizar el sesgo en la toma de decisiones clínicas. Básicamente se pide a los pacientes que interactúen con estos distintos avatares de pacientes que presentan, por ejemplo, depresión y a pacientes de distintas características, y después acumulamos los datos cualitativos y cuantitativos. Antes hablaba de la iniciativa Realidad Virtual, que gira en torno a la necesidad de ponerse en la piel de otros. Básicamente brinda una experiencia inmersiva. Y con esta formación hemos conseguido que gerentes y líderes del NHS comprendan mejor las experiencias vividas por las personas discriminadas. Permite comprender cuáles son las barreras. En el NHS hemos visto que las grandes barreras no son la alta dirección, sino los mandos medios, y hemos comprendido que es muy importante concienciar a estas personas para combatir el racismo e implicar también a los responsables políticos. La imagen que ven aquí es de los datos del Eye Tracker, que hace seguimiento de los ojos. Básicamente se hace una grabación con realidad virtual de 360 grados. Primero les damos los datos anonimizados a los guionistas para que generen narrativas y utilicen actores. Y como parte de ese escenario tienes una enfermera negra, un enfermero, negro, que está pidiendo EPIs, equipos de protección personal, a su jefe blanco. Básicamente reproducimos el escenario y después planteamos una serie de preguntas. El 90% del equipo opinó que no estaba siendo respetuoso ni disciplinado el enfermero. Y después lo que hicimos fue reproducir nuevamente el escenario y hicimos un seguimiento de la visión de los participantes. Y vimos que había algunas personas que estaban centrados únicamente en el enfermero negro y que no se habían fijado en el jefe blanco. Pensaban que no había sido respetuoso el enfermero negro, pero no se habían fijado en que el jefe blanco es quien le estaba faltando el respeto, le estaba gritando. Y bueno, este ejercicio dio pie a una reflexión sobre el sesgo. Y bueno, la verdad es que la gente vivió este ejercicio con mucha sorpresa, porque muchas veces la gente no es ni siquiera consciente del sesgo, y con este seguimiento ocular quedó muy patente ese sesgo. Nosotros, como parte del trabajo que hacemos, tratamos de generar evidencias. Yo trabajo con la responsable de enfermería y matronas para desarrollar recursos que permitan combatir el racismo. También trabajamos con un grupo de supervisión contra el racismo. Con esto trato de decir que tenemos que trabajar de forma colaborativa. No podemos solamente centrarnos en recabar nosotros evidencias. Es muy importante que los líderes también sean racialmente inclusivos. Aquí tenemos una descripción de cómo combatir la discriminación racial. Antes hablábamos de la seguridad. Es muy importante dar a los profesionales herramientas prácticas. Muchas veces cuando decimos a los profesionales que hay racismo, la gente nos dice, pues no sé muy bien qué hacer, entiendo que es un problema, pero no sé muy bien cómo obrar. Les tenemos que dar recursos. Nosotros hemos recibido financiación para un periodo de 7 años adicional, financiación de Welcome, para desmantelar el racismo sistémico que afecta a los cuidadores no retribuidos.
con esta nueva financiación vamos a mejorar esa herramienta de realidad virtual que nos ayuda a concienciar y formar contra el racismo, y queremos también aplicar este enfoque a otros sectores, por ejemplo el de la policía. Y como ya he dicho antes, es muy importante no solamente analizar la situación de los trabajadores sanitarios y los cuidadores remunerados, y también los no remunerados. Y ahora me gustaría terminar con un llamamiento a la acción. Tenemos que trabajar hacia un cambio cultural y sistémico. Evidentemente tenemos que ser capaces de cuestionar las reglas racializadas. Tenemos que comprender que el racismo tiene un impacto en todo el personal. Y necesitamos desarrollar un marco. La doctora Tamara Jones explica que tenemos que identificar las palancas para el cambio y los objetivos para la acción. Nos tenemos que preguntar ¿cuál es el impacto del racismo en mi lugar de trabajo? ¿Cómo opera el racismo? La doctora Tamara Jones nos plantea este marco de revisión para combatir el racismo institucional. Es muy importante que cuestionemos si esas reglas que rigen nuestras organizaciones. Tenemos que pensar en las estructuras, en las prácticas y también en las políticas institucionales. Es muy importante desarrollar el prisma o la perspectiva de la equidad. ¿Hasta qué punto nuestras políticas están limitando la autodeterminación de todas las partes, de todos los grupos? ¿Hasta qué punto estamos favoreciendo más a unos que a otros? ¿Hasta qué punto hay gente que goza de más oportunidades? Es muy importante que las organizaciones se apoyen en marcos como este para combatir el racismo inherente. Y evidentemente, una vez identificado el problema, tenemos que pasar al cómo. Tenemos que saber cómo la racialización tiene un impacto en el entorno. Tenemos que pensar en cómo la racialización impacta la educación, la formación y el desarrollo. Es importante centrarse en los grupos más afectados, y al mismo tiempo tenemos que pensar en cómo ese grupo aventajado mantiene su ventaja. Bruce Lincoln y sus colegas hablan de las desviaciones de la desigualdad. Es verdad que quizás no estamos prestando suficiente atención acerca de cómo se mantiene esa posición de ventaja de unos sobre otros, y no solo centrarnos en las personas desaventajadas. Tenemos que comprometernos todos a diario para contribuir a una mayor inclusión racial. Nosotros, en mi grupo, con mis colegas, a diario nos hacemos las preguntas que veis en la pantalla. Es muy importante que pensemos, ¿qué podemos hacer en nuestro trabajo diario para ser inclusivos, para combatir el racismo de forma práctica, no solo teórica? Y me gustaría referirme también a la rendición de cuentas y en el liderazgo. Yo cuando os veo a vosotros, jóvenes, pues pienso que quizás vosotros algún día seréis líderes. Vosotros sois el futuro de la sanidad. Y cuando se incorporan a jóvenes a mi equipo, yo les convierto en líderes de algo, porque eso les confiere una mayor sensibilidad y responsabilidad. Y al final todos tenemos una responsabilidad. Todos tenemos que hacer un seguimiento constante de la resistencia al cambio y de aquellas personas que no están dispuestas a promover esa inclusión. Es muy importante que todos, cuando veamos problemas, cuando veamos resistencias, combatamos esa resistencia. Sí, quiero que os llevéis como mensaje principal estas tres grandes ideas plasmadas en la diapositiva. Esto, por favor, que os quede muy claro. Compartir estas
3 burbujas con vuestros compañeros y tomar acción de forma colectiva. Muchas gracias. Thank you so much, Stephanie. Muchísimas gracias, Stephanie. Para preguntas y comentarios, lo que os surja, tanto la gente que estáis aquí como no sé si ha llegado algo a través del email, si no, pues empezaremos de todas maneras por lo presencial y así os da tiempo a si alguien quiere comentar algo o preguntar algo a través del email. Aquí está el micrófono. Quien quiera levantar la mano. Sí. ¿Nadie se anima? Amaya, Marta. Ha sido tan impresivo, ¿no? Tan impresionante que nos ha dejado atónitas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Stephanie. Ha sido súper interesante, como muy inspirador. Yo quería preguntarte sobre la fase digamos, de realidad virtual que utilizasteis para testar cómo ocurren estos sesgos, ¿no?, en la atención y si creéis que fue efectiva, que yo creo que sí, ¿no? Pero quería preguntarte sobre si os planteasteis hacer algún tipo de acercamiento más de tipo observación o etnográfico en la propia hospitales o centros de salud o donde fuera que se hizo, y por qué descartasteis quizás esta opción. Y si a nivel ético, de comité de ética o alguna cuestión de este tipo, tuvisteis problemas al respecto y por eso optasteis por esa otra opción como más indirecta, pero que probablemente igual también fue muy efectiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El comité de ética, la verdad que sí que tenía un problema, pero con la observación directa. Inicialmente nosotros queríamos ir al contexto hospitalario precisamente para hacer una observación, pero el comité de ética trasladó sus inquietudes. Ellos son conscientes de los problemas y muchas veces se muestran reacios a abrir la puerta a los investigadores, a sus centros. Y antes he citado a una investigadora que ahora está trabajando en Australia. Nosotros con el laboratorio de realidad virtual no hemos tenido ningún problema y nosotros dejamos muy claro que estos son escenarios de realidad virtual. Explicamos que hemos desarrollado la realidad virtual en colaboración con los profesionales sanitarios. Cuando lo explicamos, la acogida es muchísimo mejor. No es que nosotros solo decidamos el contenido, no, nosotros lo co-creamos, lo co-diseñamos y en el Reino Unido los comités de ética pues están confiando más en este enfoque precisamente por ello. ¿Alguien más? Is the translator still working? ¿Funciona la interpretación? Tengo una pregunta. Me ha parecido muy inspiradora la charla, muy potente. Tengo una pregunta sobre estas herramientas de realidad virtual, inmersivas, de seguimiento ocular y de avatares.
Es un módulo que habéis diseñado para que después se exporte a otros entornos. Es fácilmente adaptable. Se podría utilizar en otros contextos. Podría convertirse en parte de la formación. También en otros sectores, por ejemplo, en el sector de los trabajadores del servicio postal. Bueno, estamos creando un módulo de equidad de raza. Lo creamos durante la pandemia. Teníamos financiación para 18 meses y en 18 meses, bueno, que al final se alargó a 24 meses, desarrollamos esta herramienta, este módulo, y nos ha servido como piloto. Este módulo ahora lo vamos a ampliar gracias a la nueva financiación. Pero al final hay que desarrollar un modelo de aprendizaje en el que se integre este módulo. Nosotros queremos algo flexible. En cuanto a la realidad virtual, pues es costosa, es costoso desarrollarla, pero por ejemplo las gafas de realidad virtual cada vez son más económicas. Ahora puedes utilizar tu smartphone para vivir esa experiencia inmersiva. Nosotros queremos que se utilice en la formación. Hasta el momento hemos tenido equipos de 12, 15 hasta 20 personas participando en estos escenarios de realidad virtual, pero también queremos que participen los responsables políticos, los líderes. Como ya he dicho, hago trabajo cualitativo y cuantitativo. Yo presento las cifras y luego doy argumentos cualitativos y les convenzo con el argumento cualitativo. Yo creo que esta herramienta de realidad virtual al final nos brinda la inmersión. Tenemos que trasladarles el impacto. La experiencia nos dice que con este tipo de inmersión se genera empatía y de esta forma se contribuye al cambio. ¿Otra pregunta? Si no, me animo yo. Daniela, aquí. Igual es mejor que te animes tú, no sé. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Mi pregunta se va a salir un poquito de la presentación. Es un poco ideológica, a lo mejor, la respuesta que espero. Pero las reflexiones sobre lo que está pasando en los Estados Unidos en este momento, donde vemos políticas que son resegregacionistas, anti-day, dicen ellos. Y entonces, claro, estamos pasando de una situación donde teníamos leyes supuestamente neutras, igualitarias, que aún así eran racistas, estructuralmente, institucionalmente, veíamos pautas que producían efectos racistas. Estamos pasando a leyes que son abiertamente racistas, explícitamente racistas, contrarias a la inclusión, la igualdad, la diversidad. Y entonces podría pasar cosas, pues por ejemplo, como que a la hora de detectar procesos, el National Institute of Health, por ejemplo, no financie proyectos de investigación, etcétera, etcétera. Claro, este marco cambia un poco las estrategias de acción. Ya no es trabajar por hacer visibles procesos, implicar a las personas, etcétera, sino que añade una lucha de poder contra el gobierno, que está promoviendo precisamente lo opuesto a lo que queremos, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué se puede responder a esto, pero ¿qué habría que hacer, ¿no? ¿Cómo desde la experiencia, perspectiva, que además es binacional, ¿no? Y ¿qué podría hacerse? Es una buenísima pregunta.
de muy difícil respuesta. Los últimos 3 meses han sido muy difíciles para mí, para mi familia, para mis compañeros que trabajan en la salud mundial, por la pérdida de financiación de la noche a la mañana. Y yo, bueno, estoy ya una generación de la segregación. La verdad es que lo que estamos viendo hoy, bueno, y por cierto, yo tengo 53 años, mis padres han sufrido la segregación. Yo me he criado, como ya he dicho, en el sur de Estados Unidos, en Atlanta. Atlanta tiene una cultura muy fuerte de derechos civiles. Y esta lucha no es lineal. Y ahora nos encontramos en un periodo muy concreto, en un periodo de bajón, de caída, pero en el pasado también hemos vivido este tipo de convulsión. Ha habido muchas leyes en pro de la inclusión, pero no se han aplicado. Y en función del lugar del país donde estuvieras, bueno, pues lo has visto con mayor o menor claridad. Mi carrera se ha beneficiado de la financiación del NIH y más concretamente el Instituto de Salud Mental. Yo me he beneficiado de esa financiación. Y me cuesta aceptar que esas oportunidades que me han dado, que al final han permitido estas investigaciones tan importantes, pues se están perdiendo. Básicamente están desmontándolo todo. Va a llevar tiempo recuperarnos de esta situación, pero me gustaría insistir en lo que decía Tamara Jones. Y por cierto, Tamara Jones era la responsable de la Asociación Estadounidense de Salud Pública. Y ella describió el racismo como una crisis de salud pública cuando lideró ese grupo. Lo que está ocurriendo ahora no es nada nuevo, desgraciadamente. Pero es muy importante que pongamos el foco en el problema, que sensibilicemos, que abordemos, por ejemplo, el problema de la negación del racismo, de esa gente que no reconoce la existencia del problema. Ya nos hemos encontrado en situaciones como esta, pero tenemos que organizarnos, no podemos permitir que ocurra lo que está ocurriendo. Tenemos que centrarnos también en esas pequeñas cosas. Tenemos que pensar en qué podemos hacer nosotros a diario en nuestro trabajo, cómo trabajamos con nuestros colegas en nuestro sector y con otros sectores para combatir el racismo y la discriminación. Tenemos que ser capaces de reflexionar acerca de lo que hacemos a diario. Como decía antes, todo está relacionado. Tenemos que pensar en cuál es el impacto de las políticas, cuáles son las barreras al cambio. Eso es algo que tenemos que abordar en nuestro día a día. Recuerdo que un día estábamos hablando en mi equipo y nosotros investigamos las desigualdades, pero en realidad lo que estamos investigando es la resistencia. Tenemos que ser valientes. Y yo tengo padres mayores, pronto voy a tener que volver a Estados Unidos y la situación ahí es muy desconcertante. Muchos de los académicos e investigadores con los que trabajo se encuentran en una situación de gran incertidumbre. Tengo una compañera psiquiatra que siempre me dice que exagero cuando hablo de la política estadounidense, pero esta vez me ha reconocido que sí, que tengo razón y que además ahora estamos alcanzando cotas insospechadas. Y yo creo que ahora tenemos que adoptar un enfoque de justicia social y tenemos que pensar en cuáles son los pasos que podemos hacer y cómo a nivel diario cada uno podemos obrar para promover nuestras ideas. Online. Hola, bueno, hay una pregunta de Beatriz Aragón que dice: At the beginning of the presentation.
Al principio de la presentación ha mencionado cómo se siente cuando tiene que seleccionar la casilla de raza en los formularios. Por ejemplo, seleccionar la casilla de mujer de raza negra africana. En nuestro contexto hay un debate acerca de cómo registrar las categorías de raza y de etnicidad. Muchísimas gracias. Es una pregunta muy importante. Es algo que yo también investigo largo y tendido. Analizamos la calidad de los datos y el uso de los datos, no solo con fines de investigación, sino dentro del servicio sistema sanitario. Para poder mapear las desigualdades étnicas y raciales, evidentemente tenemos que recabar información. En el Reino Unido tenemos 17 o 18 categorías de etnicidad que combinan categorías de raza. No hay ningún sistema perfecto. Si haces una comparativa de los sistemas que existen en el mundo, los enfoques muchas veces son diferentes. Yo no creo que sea bueno evitar recopilar esa información, pero porque cuando utilizas la migración y otras variables como proxy, pues no eres capaz de comprender las complejidades asociadas. Y nosotros, con la granularidad de la información, analizamos la interseccionalidad, es decir, analizamos las desigualdades no solo en función de la categoría étnica, sino también en función de otras variables, género, etnia, edad. Evidentemente los sistemas de categorización no son perfectos. Yo he pasado de ser negra afroamericana a pasar a la categoría de negra otros, sin definir. Así que bueno, la casilla va cambiando. Es frustrante. Ese otros, esa categoría otros, a mí me resulta sorprendente. Y bueno, para nosotros es importante hacer un análisis de todas las variables, si eres migrante o no, y la migración también es muy compleja. Hay distintos tipos de migración. Hay que tener en cuenta el número de años de residencia en el país. Hay muchas variables también asociadas a la migración. Lo importante es ir recabando todos esos datos. Antes os he mostrado una diapositiva del observatorio del NHS y esa diapositiva no la podríamos mostrar con esos datos de no haber recabado toda esa información sobre todas esas variables. Hemos visto que los grupos negros minorizados, las mujeres negras minorizadas, tienen una probabilidad un 45 veces mayor de morir en el parto y como consecuencia de complicaciones en el embarazo. Hay otra pregunta para ti, Stephanie. ¿Alguna experiencia o centro sanitario donde la discriminación sea menor? Algo que nos sirve para aprender cómo hacer las cosas mejor de cara a la integración de todo el personal. Sí, sí que hay ejemplos de buenas prácticas. Tenemos algunos centros grandes del NHS donde vemos índices de discriminación racial muy bajos, donde vemos una mayor progresión de carrera entre los grupos minoritarios, pero por desgracia eso es porque hay un líder muy carismático, con una idea muy clara en esa posición de liderazgo, pero muchas veces cuando ese líder o directivo abandona ese centro, pues se resiente la situación en el centro. Por eso insisto que tenemos que abordar las cuestiones culturales subyacentes en la organización y no solamente podemos centrarnos en tener grandes líderes.
Tiene que haber una rendición de cuentas y una responsabilidad a todos los niveles. Como ya decía antes, no es la alta dirección muchas veces la que es el problema, sino los mandos medios. Es muy importante comprender bien qué ocurre en cada institución, en esos niveles intermedios. Si falla ese nivel, fallará el conjunto, en el conjunto de la institución. La formación ya he dicho que está muy bien, pero lo que importa es la práctica. ¿Qué están haciendo los profesionales en la práctica diaria? Antes se ha hablado del marco para combatir el racismo institucional y nosotros tenemos un mecanismo de feedback que recaba el feedback de los profesionales sanitarios, de los pacientes. Esto forma parte de la monitorización. Insisto, solamente cuando se tiene esa información los centros podrán responder. Pues vamos a parar aquí porque ya vamos con un poco de retraso. No sé si había alguna otra pregunta, si no, bueno, las podemos trasladar en algún otro momento a Stephanie. Muchísimas gracias, Stephanie.